Hey, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta sección de Aprendiendo Blender, donde hacemos objetos relacionados a la fiesta. En esta ocasión vamos a hacer esta especie de espectro sonoro usando el nodo de rellenar curvas. Recuerden que abajo pueden encontrar las secciones del video y estaría genial que nos dieran un like y se suscribieran. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a borrar este cubo. Vamos a añadir una curva porque el nodo del que estábamos hablando está relacionado con curvas. Podemos añadir esta. Luego podemos escalarla un poco. Hasta por acá. Después de escalarla podemos simplemente aplicar la escala. Entonces, control A y luego escala. Listo, ahí ya aplicamos la escala. Eso es súper importante para que tengamos el relleno con la medida de la curva y que todo salga de la manera correcta. Ahora nos vamos a Geometry Nodes. Añadimos un nuevo nodo. Y lo que vamos a tener acá es, bueno, podemos reducir el espacio de esto. Lo que vamos a tener acá es que vamos a poner de una vez desde el principio el nodo de rellenar curvas. Entonces vamos a curvas y lo encontramos acá, Fill Curve. Lo conectamos y como podemos darnos cuenta, ya la curva a partir de este momento está rellenada. La curva puede estar rellenada de varias formas. Entonces, la primera forma en la que la curva puede estar rellenada, si miramos acá el wireframe, como el cableado de la curva, vamos a notar que acá está hecha de triángulos. 1, 2, 3 lados. 1, 2 y 3 lados. Siempre va a estar hecha de triángulos si se pone como triángulos. Si se pone como endons, significa que va a estar hecha de un montón de vértices que van a ir redondeados y van a ir unidos, ¿sí? Eso pues va a depender mucho de cómo quieran después sombrear y todo ese tipo de cosas, pero para este caso vamos a usar triángulos porque me parece que es más llamativo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a ir a modo edición. Vamos a hacer uso de los triángulos, que resulta más interesante. Vamos a añadir el modificador de espejo y vamos a poner el espejo en X, en y bueno, en Z no se puede porque la curva es plana. Ahora volvemos a Geometry Nodes y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a añadir algunos puntos que van a servir. Entonces, este nodo tiene una cuestión interesante y es que si se le añade, por ejemplo, con un nodo de unir geometría, entonces Geometry, Join Geometry, lo ponemos acá, y si nosotros añadimos otras curvas que tengan un solo punto, va a tomar esas curvas con un solo punto como triangulaciones. O sea, van a convertirse en los puntos donde van a convergir estos triángulos. ¿Listo? Vamos a verlo más a fondo. Entonces, vamos a añadir un... Vamos a añadir una curva. Puede ser esta. Luego vamos a modo edición de esta curva. Y vamos a borrar esta curva. A esta curva le vamos a cambiar el nombre y la vamos a llamar vector sonoro. ¿Cierto? Y a esta otra curva la vamos a llamar triangulación. Bueno, entonces, ahora tenemos nuestra curva de triangulación, ¿cierto? Podemos borrarle este punto, por ejemplo, este vértice. Ahora creo que solo le quedan dos. No, ya tiene solo uno. Este es el único vértice que tiene. Lo vamos a dejar ahí. Y la vamos a duplicar. Entonces, Shift D y X menos 2. Y ahí ya tendríamos los dos puntos. Entonces vamos ahora de nuevo al espectro sonoro, ¿cierto? A este le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner triangulación 2. Y vamos a ver que si añadimos acá desde el input, ponemos la información de un objeto, ¿cierto? Y que ese objeto sea nuestra triangulación. Unimos la geometría acá
y si se dieron cuenta, la triangulación cambió, ¿cierto? Ahora vamos a ver que si duplicamos esto y lo conectamos también acá, y luego cambiamos este objeto de triangulación a triangulación 2, como están ubicados uno en relación al otro, todavía no ha cambiado. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo cojo esta segunda triangulación, ¿cierto? Me voy hasta ese objeto, entro a modo edición, selecciono todo, ¿sí? Y decido moverlo un poco hacia abajo. Si se dan cuenta, hay un cambio. Vamos a moverlo un poquito hacia acá. Ok, una vez hemos movido los puntos de triangulación a donde queremos y tenemos la forma que queremos, lo siguiente que vamos a hacer es que como esta curva es ahora una malla, acá sale como una malla, pues podemos modificarla como tal. Entonces, por ejemplo, algo que podemos hacer con esta curva, bueno, con esta malla que es ahora, es que podemos extruirla y aquí ya podemos tener las barras que necesitamos para nuestro espectro sonoro. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer para poder seguir creando este espectro sonoro es que vamos a añadirle, donde nos pregunta sobre la escala de salida, ¿cierto? Qué tanto va a salir cada cara de estas? ¿Qué tanto se va a extruir cada cara de estas? Lo que vamos a hacer es que vamos a añadir una curva. Entonces, una curva no, sino una textura de onda. Entonces, las encontramos acá y acá. Esta es la textura de onda, wave texture. Y unimos acá esto con esto. Y aquí ya empezamos a tener pues nuestra diferencia de escala de tamaño de cada parte, ¿no? Lo siguiente que podemos hacer es simplemente aumentar o disminuir la escala. Yo creo que esta podría ser la escala perfecta. Y ahora vamos a añadirle a esto, al face offset, porque es el que nos va a ayudar como a aumentar y disminuir constantemente. Vamos a animarlo y para animarlo de una forma muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es buscar acá la, el tiempo de la escena, ¿cierto? Eso significa que a medida que la escena va avanzando, pues va a ir cambiando, ¿cierto? Lo podemos hacer en segundos o en frames, yo creo que podemos hacerlo en frames fácilmente, ¿cierto? Que va súper rápido. Vamos a añadir un nodo de matemáticas y vamos a multiplicar por... vamos a multiplicar por 0.2, creo que queda perfecto. Y listo, ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a empezar a añadir todo lo que tiene que ver con el color. Entonces nos vamos a Shading. Aquí tenemos nuestro objeto que está cambiando, ¿cierto? Si nosotros intentamos añadirle un nuevo material, vamos a ver un problema y es que así cambiemos de color, por ejemplo, no se va a cambiar. ¿Por qué? Porque el Geometry Nodes todavía no tiene, pues todavía lo considera como si estuviera haciendo una curva. Entonces, pues no le va a dar material. Lo que tenemos que hacer es acá, una vez ya después de la malla, ¿cierto? Una vez esto ya está convertido en malla y ya está extruido, vamos a añadirle un material. Entonces lo vamos a encontrar acá. Y le vamos a dar Set Material y cliqueamos en este material. Y ya esto tendría un material. Entonces, para ver ese material tenemos que volver a Shading y acá ya está puesto el material. Esto lo podemos quitar si queremos. Listo, mentiras. Lo necesitamos porque vamos a hacer las modificaciones a ese material. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a ese material? Podemos dejar esto y lo que vamos a hacer con este material
es que vamos a añadirle primero un mezclador, porque vamos a necesitar mezclar dos, dos colores. Entonces, color y acá, mix RGB. Vamos a conectar esto acá. Va a volver a ser blanco, obviamente. Ahora, nuestro primer color va a ser una textura que va a ser una textura mágica. Entonces, lo encontramos acá en texturas, ¿cierto? Y eh, Magic Texture es esta. También necesitamos unir un, un color. Entonces acá vamos a ponerle en gama esto. Conectamos este primer color y luego lo conectamos acá. Perdón, lo conectamos acá. Y bueno, lo siguiente que necesitamos es definir un color, ¿cierto? Este sería por el momento el color que podríamos tener. Tal vez uno un poco más llamativo. Y le podemos dar más profundidad para que sean más punticos los que se vayan mezclando, ¿cierto? Y luego en escala, yo creo que podemos escalarlo un poquito más. Y en distorsión podemos también aumentarla. Listo, este sería nuestro primer color. Nuestro segundo color sería, podemos sacarlo de acá también, entonces duplicamos este, lo ponemos acá, lo conectamos y podemos, por ejemplo, utilizar un tono un poco más verde y disminuir de pronto la profundidad y la escala y cambiar la escala. Entonces, sin embargo, todavía no me convence. Creo que podemos cambiarle el vector a esto. Entonces, acá en vector podemos añadir vector curves y modificarlas un poquito. Y ahora algo que podemos hacer es que podemos, para que la mezcla sea más interesante, incluso podemos cambiar este color. El problema es que si se dan cuenta se va a cambiar como en todas partes igual. Entonces para que la mezcla sea más interesante, lo que podemos hacer es añadir una textura también para la mezcla. Puede ser esta Voronoi Texture, puede funcionar muy bien. Vamos a ver. Efectivamente, ahora se ve un poco más interesante. Podemos incluso cambiarle la escala. Y podemos darle un tono un poco más llamativo. También podemos cambiarle la disposición, entonces 2D. Esta me parece que se ve bien. Y listo. Entonces ya tendríamos nuestras ondas que se van a ir como moviendo. Lo siguiente que necesitamos es darles un fondo. Entonces vamos a ir acá. Vamos a poner esto acá. Y vamos a añadir un plano. Vamos a escalarlo. Y ahora ya tendríamos nuestro plano. Podemos ir a modo edición. Y en modo edición vamos a coger estos dos vértices. Lo extruimos en Z.
8. Listo. Y ahora creamos otra ventana acá. Miramos con la cámara y podemos darnos cuenta que la cámara pues no está de frente. Entonces lo que vamos a hacer es mover la cámara. La posición de la cámara va a estar acá. Vamos a ponerla en ceros para poderla ir moviendo. Listo. Ahora la cámara está acá, en el centro. Y ahora vamos a moverla en Y hacia atrás. Una vez la movemos en Y hacia atrás, la vamos a rotar. Vamos a ponerla en ceros también en cuestión de rotación. Y la vamos a rotar en X 90 grados. Listo. Ya tenemos a la cámara mirando hacia el objeto. Solo nos falta, vamos a subirla un poco en Z y vamos a acercarla de nuevo un poco en Y. Entonces vamos a moverla un poquito hacia acá. Listo. El fondo le vamos a poner una textura amarilla, yo creo, para que contraste. Y ahora vamos a hacer que la cámara enfoque este objeto. Es súper importante que la cámara esté enfocando el objeto porque de lo contrario va a deformar todas las formas, las tantas formas que el espectro sonoro que este objeto está haciendo. Y listo. Eso sería todo.